Antes de entrar a estudiar Daniel capítulo 11, quisiera brevemente, en unos 5 minutos, hablar sobre cuál es la posición original de los pioneros de la Iglesia Adventista sobre quién es el Rey del Norte, la identidad del Rey del Norte. Varios en este campamento me han hecho esa pregunta. Me han dicho, pastor, ¿cuál era la posición original de Jaime White, de Elena White, de Guillermo Miller y de los pioneros de la Iglesia Adventista? Por esta razón yo quisiera en esta mañana empezar hablando de la posición original de los pioneros. Y voy a mencionar el caso de 3 pioneros que son de los más importantes. Voy a empezar con una cita de Guillermo Miller. ¿Saben quién es Guillermo Miller, verdad? En realidad no fue adventista del séptimo día, pero fue adventista en todo sentido de la palabra. Dios lo levantó a él para anunciar la hora de su juicio ha llegado. Y la hermana White dice que él se va a salvar, lo vamos a ver en el cielo, a Guillermo Miller. Ahora, luego quiero leer una cita de Elena White. Y finalmente quiero leer otra cita de Jaime White. Y luego les voy a leer por qué en la Iglesia Adventista, les voy a mencionar por qué en la Iglesia Adventista hay un conflicto en cuanto a la autoridad del Rey del Norte. ¿De dónde viene la idea de que el Rey del Norte es Turquía en un lado y luego está el otro lado que dice que el Rey del Norte es el papado? ¿De dónde viene el conflicto? Se lo voy a explicar brevemente. Primero la cita de Guillermo Miller. Se encuentra en su libro Evidence from Scripture and Prophecy, Evidencia de la Escritura y la Profecía, páginas 97 y 98. Escuchen que él no tenía ninguna duda en cuanto a quién era el Rey del Norte. Dice, el Rey del cual se habla aquí, y está citando los versículos 36 y 37 de Daniel 11, que hablan del Rey del Norte, el Rey del cual se habla aquí es el mismo que el cuerno pequeño que se levantó entre los 10 cuernos. ¿Oyeron? ¿Y qué representa el cuerno pequeño? Roma papal, claro que sí. Dice, es el mismo poder que blasfemó al Dios del cielo. Es la Babilonia mística. ¿El Rey del Norte es qué? Babilonia. Y luego cita Isaías 14, 2 al 15 y Apocalipsis 13, 5 y 6. Y Apocalipsis 13, 5 y 6 habla de la bestia. O sea, fíjense, él dice, el Rey del Norte es el cuerno pequeño. El Rey del Norte es Babilonia. El Rey del Norte es la misma bestia. Es lo que él está diciendo. Y luego añade un versículo más. Dice, es el mismo poder que Pablo describe en 2 de Tesalonicenses 2, 1 a 9. Otro versículo. Ahí habla del hijo de perdición que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Ese es el pasaje en 2 de Tesalonicenses. Y luego dice, en este pasaje, hablando de Daniel 11, 36 y 37, en este pasaje tenemos una descripción clara del papado. La descripción que se da debe aplicarse a la iglesia de Roma o al Papa. ¿Está claro? Ahora vamos a leer una cita de Elena White. Y lo estoy haciendo en orden cronológico porque Guillermo Miller escribió antes que la hermana White. No es porque Guillermo Miller lo que diga es más importante que lo que dice la hermana White. En uno de los primeros documentos que escribió Elena de White, junto con su esposo, fue publicado en 1847. En inglés el nombre del librito, y ustedes pueden conseguirlo aquí en el ABC porque lo venden en reproducción, se llama A Word to the Little Flock. Una palabra a la pequeña manada. En la página 8 y la página 9. Dice lo siguiente. Miguel ha de levantarse al mismo tiempo que el último poder del capítulo 11 llegue a su fin sin que tenga nadie que le ayude. Este poder es el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y como la verdadera iglesia está aún pisoteada y desechada por el cristianismo nominal, debemos concluir que este último poder opresor no ha llegado a su fin y que Miguel no se ha levantado. Y luego dice, este último poder que pisotea a los santos
se nos describe en Apocalipsis 13, 11 al 18. Su número es 666. ¿Está claro? Ahora Jaime White. Antes de hablarles de Jaime White, déjenme decirles de dónde llegó la interpretación de que el rey del norte es Turquía. ¿Ustedes creen que la interpretación de que el rey del norte es Turquía tiene sentido? A base de lo que hemos estudiado. Hemos dedicado mucho tiempo a estudiar estructuras, ¿verdad? El rey del norte no puede ser Turquía. Al analizar la estructura tanto de Daniel como de Apocalipsis. ¿De dónde vino la idea entonces de que el rey del norte es Turquía? Uriah Smith, uno de los grandes hombres de la historia de la iglesia adventista, y no quiero proyectar una sombra sobre su carácter ni sobre la obra que él hizo, porque era un gran hombre y la vasta mayoría de las cosas que escribió Uriah Smith eran buenísimas. Era un campeón de la verdad de la iglesia adventista. Pero recuerden que Uriah Smith no fue inspirado por Dios. Era un escritor religioso como cualquier otro escritor religioso. No es como Elena de White, que fue inspirada por Dios. Algunos creen que los libros de Uriah Smith, las profecías de Daniel y Apocalipsis, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No dice eso en ninguna parte, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué le da la misma encuadernación de los libros de Manuel? Bueno, eso tienen que preguntarle a la que por qué tienen la misma encuadernación. Sí, se presta para confusión, pero no son inspirados por Dios. Porque él se equivoca también en las ediciones originales de la exposición que hace sobre Apocalipsis. Él dice que la sexta plaga, donde vienen los reyes del Oriente, él dice los reyes del Oriente son los chinos y los rusos, los del Oriente. Y entonces habla de una guerra entre Oriente y Occidente y dice que el río Éufrates se va a secar literalmente. Y todos sabemos ahora, con la luz que tenemos, que esa es una interpretación falsa, incorrecta. Pero no sean muy duros con Uriah Smith, porque Uriah Smith fue un gran hombre. Lo que pasa es que eso en la época de Smith no era verdad presente. No importaba la interpretación del rey del norte en esa época, pero ahora sí, porque ahora estamos empezando los movimientos. Estamos viendo el crecimiento del poder del norte y es una verdad que necesitamos saber ahora, es verdad presente. El pastor Smith, hasta el año 1871, enseñó que el rey del norte es el papado. Escuchen bien. Uriah Smith, hasta 1871, enseñó que el rey del norte es el papado. Pero en 1871 cambió su posición y enseñó que el rey del norte era Turquía. Y le voy a explicar por qué. En los días de Uriah Smith, Turquía estaba muy prominente en las noticias, en los periódicos. Se estaba diciendo que Turquía iba a ser expulsada de Europa, como parte de Europa, y que luego Turquía iba a colocar su capital en la ciudad de Jerusalén. Eso decían los periódicos, y los movimientos en el mundo político parecían apoyar lo que estaban diciendo los periódicos. Y por lo tanto Uriah Smith, en vez de interpretar la historia a la luz de la Biblia, interpretó la Biblia a la luz de la historia. Y es un gran peligro eso. Ir a la historia y decir, oh, ese evento, ¿a dónde está en la Biblia? Vamos a buscarlo. Vamos primero a la Biblia, la entendemos lo que dice y luego vamos a ver dónde se cumple la historia. Es diferente. Pero él vio en los periódicos que Turquía estaba prominente y dice, a ver, la Biblia tiene que decir algo de eso. Estamos en los últimos días. ¿Dónde estará Turquía? ¿Dónde estará? Aquí está, en Daniel 11. El rey del norte es Turquía. Y cambió la posición de la iglesia adventista. Inclusive Uriah Smith dijo que en unos pocos meses se iba a cumplir lo que él estaba diciendo, de que Turquía iba a ser expulsado como parte de Europa, iba a colocar su sede en Jerusalén, se iba a secar el río Éufrates literal, porque él también conectó esto con la profecía. Pero vale decir que han pasado más de 100 años y no se ha cumplido lo que dijo. ¿Cuánta importancia política tiene Turquía hoy? ¿Ven ustedes el peligro de interpretar las profecías a la luz de la historia y a la luz de los periódicos? Hemos hablado del principio sola escritura. Uriah Smith usó el principio solo periódico.
Ahora, Jaime White escuchó una exposición de Uriah Smith en el tabernáculo de Battle Creek. Y después que el pastor Smith terminó su exposición sobre el Rey del Norte y Daniel 11, esto es lo que dijo Jaime White en cuanto al sermón que predicó. Se paró y dio un comentario sobre el sermón del pastor Smith. Y esto se encuentra citado en el libro de M.C. Wilcox, The King of the North, página 44. O sea que él cita este párrafo de lo que mencionó Jaime White. Y dice lo siguiente: el pastor Smith ha presentado un buen discurso sobre el capítulo 11 de Daniel. Y su interpretación parece plausible. Pero si las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro del capítulo 2 representan a Roma, y si la bestia indescriptible y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 representan a Roma, y si el cuerno pequeño del capítulo 8 que se engrandeció hasta lo sumo representa a Roma, entonces el Rey del Norte representa a Roma también. Es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Y luego dice: estas son 4 profecías paralelas, hermanos, que alcanzan hasta la venida de nuestro Señor. ¿Está claro? Esa es la posición de los pioneros. Lo que yo les estoy enseñando no es nada revolucionario, diferente que lo que creyeron originalmente nuestros pioneros de la Iglesia Adventista. Lo que pasa es que por un tiempo nos extraviamos de la interpretación correcta. Y no era tan serio. Yo recuerdo durante los años 30 y 40, nuestros evangelistas hablaban de la invasión de China y Rusia al occidente. Y muchas almas se unieron a la Iglesia Adventista como resultado de esa predicación. Sensacional. Y muchos de ellos todavía están en la iglesia, a pesar de que la interpretación no era correcta. Pero nada más porque entraron muchos como resultado de esa predicación, no significa que debemos seguirlo predicando, porque ahora tenemos más luz. ¿Saben ustedes que para fines de los años 40 se levantó un intérprete en la Iglesia Adventista? Un intérprete que yo creo que es el intérprete de las profecías, fuera del linaje de White, que más comprendió y percibió la profundidad del significado de las profecías que cualquier otro autor que jamás haya escrito en la Iglesia Adventista. Y estoy dispuesto a apostar de que el 90% de ustedes nunca han oído hablar de este hombre. ¿Alguien puede, por favor, ayudarme a voltear esto? Vamos a colocar su nombre en la pizarra. Y luego ustedes pueden ir al ABC y comprar algunos libros de él, porque tienen algunos allá. Y les voy a mencionar cuál es el clásico. Si ustedes quieren entender, ¿esto hay que soltarlo también? Oh, ok, gracias. ¿Qué pasa? Bueno, ya, estamos listos, ya se volteó. Hay que conseguir super glue. Hay que conseguir super glue. Bueno, la pizarra está llena, pero lo que vamos a hacer es poner el nombre aquí arriba. El nombre de este hombre es Louis F. Weir. ¿Cuántos han oído hablar de Louis F. Weir? ¿Ves? Mi sospecha era correcta. Algunos pastores. ¿Saben ustedes que Louis F. Weir fue un evangelista en Australia? Los años 40, años 50. Y se metió en problemas con los dirigentes de la iglesia, porque enseñó lo que yo les estaba enseñando aquí esta semana. Porque la posición que se había adoptado era Turquía y el secamiento literal de Éufrates y todas esas cosas. Se había adoptado en la iglesia por varias décadas. Y él empezó a escribir libros. Y créanme o no, ha escrito más o menos como 30 libros. ¿Cómo es que ustedes no conocen el nombre de este hombre? Se ha escrito 30 libros. Sí, hermano. Porque la hermana White no dice casi nada de Daniel 11. Ustedes leen los escritos de la hermana White no dice mucho de Daniel 11. Inclusive ustedes leen, en cuanto a la sexta y séptima plaga, en los escritos de la hermana White, aparentemente la hermana White no dice nada.
del secamiento del Éufrates, de los reyes que vienen del oriente. Aparentemente la hermana White no dice nada, pero cuando ustedes leen debajo de la superficie encuentran mucho. ¿Recuerdan la cita que les leí anoche de que las multitudes en el acto son contenidas y que le retiran su apoyo a Babilonia y luego caen sobre Babilonia para destruirla? Esa es la sexta plaga. Pero ella no cita los versículos. ¿Y saben por qué? Y esto nos enseña una gran lección a nosotros. En el tiempo cuando la hermana White escribió El conflicto de los siglos, el debate en la iglesia era candente en cuanto a este asunto de las profecías. Un lado decía que era Turquía y el otro lado decía que era el papado. Uriah Smith en un lado y Jaime White en el otro lado. Y casi que se agarraban a puños. Interesante, ¿no? Listos para vencer el poder del rey del norte con la perfección del carácter. Yo digo, los que más hablan de la perfección son los que más pelean y son más imperfectos. En la iglesia adventista ahora hay teólogos que están discutiendo que si se puede llegar a ser perfecto antes de que Cristo venga, ¿se puede dejar de pecar? Un grupo dice sí, y el otro grupo dice no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Sí se puede, no se puede, sí se puede, no se puede. Y empiezan a pelear y los dos se muestran igual de imperfectos. La perfección no es para debatirla, sino para vivirla. Dejemos de debatir y empecemos con el poder de Dios a perfeccionar nuestro carácter. El nuestro, no el del presidente de la conferencia. Que nosotros queremos es perfeccionar a otros, ¿ves? No es el problema que tenemos. ¡Ay, miren los dirigentes! No están haciendo lo que deben. Deben ser perfectos. Y mientras tanto descuidamos nuestra propia obra de perfeccionar el carácter. La obra debe comenzar conmigo, aquí. Olvídense de lo demás. ¿Acaso ustedes necesitan del pastor Kretschmar para perfeccionar su carácter? Entonces, ¿por qué criticamos tanto a los líderes y a los pastores y aún nos criticamos los unos a los otros en la iglesia? Bueno, este es otro tema para otro día. Pero Louis Weir, el libro clásico de Louis Weir, donde está contenido la mayoría de las otras cosas que él escribió, y ustedes deben conseguir ese libro y deben leerlo, no cuesta sino $7.50 y tiene 346 páginas. Se llama, y solo está en inglés, The Certainty of the Third Angel's Message. Clásico. Fantástico ese libro. Inclusive, a mí me han dicho que le retiraron las credenciales al pastor Weir. Y lo sacaron del ministerio. Sí, ya murió hace mucho tiempo. Pero la viuda de él todavía vive. La esposa todavía vive. Y sus libros son vendidos ahora por Hans Larombel, quien ahora está jubilado, que fue profesor de teología en el seminario de Andrews. Ahora entonces, ¿cuál es la interpretación correcta en cuanto al rey del norte? ¿Turquía o el papado? A ver, ¿qué pasa? ¿Están durmiendo ustedes? Y está fresco hoy, no está ni húmedo. ¿Ah? ¿Cuántos dicen que el rey del norte es Turquía? ¿Cuántos dicen que es el papado? ¿Están convencidos que sí es el papado? Ok, ahora, vamos a Daniel 11. Por fin llegamos. ¿Cómo? Sí, ¿el rey del norte? Claro que sí, no hay duda. Es que el rey del norte, cuando un poder cae y el otro se levanta, el que le sigue llega a ser el rey del norte. Es correcto. Por ejemplo, cuando los griegos cayeron, los seleucidas llegaron a ser el rey del norte. Cuando cayeron los seleucidas en manos de Roma pagana llegó a ser el rey del norte. Y cuando Roma pagana cayó en manos de Roma papal llegó a ser el rey del norte. ¿Es correcto? O sea que el poder que vence al poder anterior, que se conoce como el rey del norte, llega a tomar su lugar y llega a ser el rey del norte, ¿entienden? Por eso ustedes pueden leer, y vamos a llegar un momentico a eso, ustedes pueden leer en Daniel 11, 3 al 15, que habla de las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, pero ahí está hablando de las guerras de los seleucidas con los ptolomeos. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo es que el rey del norte puede ser los seleucidas
en los versículos 3 al 15, y luego de repente es el papado al final del capítulo 11. La respuesta es sencilla. Cuando los seleucidas caen en manos de Roma pagana, como toma su lugar, llega a ser ¿qué? El rey del norte. Y cuando Roma pagana le cede su puesto a Roma papal, entonces ahora como Roma pagana no está gobernando, el rey del norte es ¿quién? Roma papal. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Facilito. La interpretación cuando reconocemos que el poder que conquista el poder anterior llega a ser el nuevo imperio mundial y llega a ser el rey del norte. Ahora vamos a notar algunos detalles en cuanto a Daniel 11, desde el 1 hasta el 30. Y solo voy a ser breve del versículo 1 al 30, porque como les dije anoche, quiero detenerme en el versículo 31 hasta el capítulo 12 y el versículo 1. Y vamos a estudiar bastante detallado eso. Y tal vez podamos tener una reunión el sábado por la tarde. Yo no sé cuántos estarían interesados en tener una reunión el sábado por la tarde para concluir algunos detalles. Bueno, la vasta mayoría dice que sí, y como la mayoría gana, entonces vamos a planificar tener una reunión un rato el sábado por la tarde. Tendría que hablar con ustedes para ver. Todo depende si hay tiempo. Tengo que reunirme con los pastores que están coordinando los jóvenes para estar seguro de que hay un tiempo para hacerlo. Pero vamos a conseguir un tiempo, que sea una hora, para que podamos terminar el material, porque el material es vasto. ¿Ustedes quieren saber cuánto material tenemos que terminar? Esta es la cantidad de material que hay que terminar. Claro, no vamos a estudiarlo todo porque es imposible, pero vamos a estudiar lo más importante. Ahora, vamos al capítulo 11 y el versículo 1. ¿Saben ustedes que en la antigüedad había un individuo que se llamaba Porfirio? ¿Y saben lo que decía Porfirio cuando leía Daniel 11? Porfirio, que era porfiado, era un pagano que no creía en el cristianismo, que trataba de atacar al cristianismo. Dijo, Daniel 11 es demasiado detallado y demasiado cierto en su cumplimiento como para ser una profecía. Por lo tanto, Porfirio dijo, este capítulo no lo escribió Daniel. Este capítulo fue escrito en los tiempos de los macabeos, después que la mayoría de esas cosas habían sucedido. Ahora, fíjense, el mismo Porfirio por lo menos admitió de que la descripción de la historia era perfecta. Lo único es que él dice que eso no es profecía. El que escribió en el tiempo de los macabeos se lo atribuyó a Daniel para que la gente creyera que es una profecía. Pero nosotros sabemos que sí es una profecía. Y el hecho de que Porfirio dijera de que todo se ha cumplido al pie de la letra, exactamente, hasta sus días, indica de que la palabra de Dios es inspirada. Porque los detalles son tremendos. Ahora vamos a mencionar algunos de esos detalles de los primeros 30 versículos. Capítulo 11 y el versículo 1. Y en el año primero de Darío, el rey de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, ¿saben ustedes con qué capítulo debemos conectar el capítulo 11? Con el capítulo 9. ¿Por qué? Noten en qué año se da el capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Yo les pregunto, ¿capítulo 9 y capítulo 11 tienen la misma fecha, sí o no? Sí, señor. Lo cual significa, escuchen bien, que el capítulo 11 es una ampliación de lo que tiene el capítulo 9. Y por ende, del capítulo 8, porque el capítulo 9 es una continuación ¿de qué? Del capítulo 8. Porque el capítulo 8 habla de los 2300 días y luego el capítulo 9 habla de la primera parte de los 2300 días. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿en el tiempo de quién fue que se dio el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén? En el tiempo de Artajerjes, rey ¿de qué? De Persia. Ahora, ¿ustedes recuerdan en Daniel 8, donde habla del carnero que tenía 2 cuernos? Dice que los 2 cuernos representan los reyes de Media y de Persia. Pero aquí en Daniel, el capítulo 11, empieza de una forma muy peculiar. Dice en el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes ¿en qué? ¿Dónde está Media? Ya se acabó la dinastía de los Medos.
De aquí en adelante, ¿después de quién? De Darío, porque el versículo 1 menciona que se dio esto en el primer año de Darío, que es en el año 538, dicho sea de paso, el primer año de Darío, el año 538 antes de Cristo. Y dice en el versículo 2, y ahora te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, o sea, después de Darío, ¿habrá cuántos reyes? 3, que son Ciro. ¿Vino Ciro después de Darío, sí o no? Sí, Ciro. Y después de Ciro, ¿quién vino? Darío I, que no es el mismo Darío. Darío I. Después de Darío I vino Jerjes, o se conoce en la Biblia como Asuero. Esos son los 3. Y ustedes pueden verlo en la dinastía, en la hoja de la dinastía persa que yo les di, en la hoja amarilla. Ahí está, al lado izquierdo. Fíjense, Ciro está en el centro. ¿Lo ven? Vamos a mirar esa hoja un momentico para yo explicarles, porque algunos estaban confundidos con esa hoja. La hoja amarilla. Fíjense aquí, al lado derecho encontramos que dice Ciáxares II. Ese es el nombre griego de Darío el Medo. ¿Ok? El Darío el Medo. Fíjense que ¿de qué dinastía es Ciáxares II? Es Medo. Así que Ciáxares II es Darío el Medo, pero ese es su nombre griego. Darío es su nombre hebreo. Luego, después de Darío el Medo, hay 3 reyes. ¿Cuál es el primero? Ciro el Grande. Y noten que Ciro el Grande viene de las 2 dinastías. Es interesante, de Media y de Persia. Pero luego encontramos a quién. Ciro el Grande, luego tenemos a quién. Noten que dice que en Persia se levantarán, no en Media, sino en Persia. Después de Ciro el Grande, ¿a quién tenemos? A Darío I. Noten que Istáspes nunca gobernó, fue solo un príncipe. Darío I. Ese es el segundo después de Darío. Luego viene ¿quién? Jerjes, que se conoce en la Biblia como Asuero. Es el Asuero del libro de Esther. ¿Ese es el qué número? El tercero. ¿Quién es el cuarto? Ahora fíjense, el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas despertará a todos contra el reino de Javán. ¿El reino de Javán es qué? O sea que este rey iba a ser rico y al mismo tiempo iba a empezar las luchas ¿con quién? Con Grecia. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Artajerjes, conocido como Artajerjes Longánime o Artajerjes I. ¿Por qué es importante Artajerjes I? ¿Por qué se mencionan los 3 reyes y luego el cuarto rey? Porque Daniel quiere que ubicarnos históricamente. Él dice, aquí está Darío. Después de Darío hay 3 reyes y el cuarto es significativo. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, en Daniel 11, que tiene la misma fecha, él está diciendo, Daniel 11, el rey que comienza esa profecía es Artajerjes. Al igual que en Daniel 9, el que dio el decreto es Artajerjes. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿Entienden? Ahora entienden por qué no se menciona Babilonia. ¿Por qué no se menciona Babilonia? Porque Babilonia es antes de los 2300 días y confundiría la cronología. ¿Entienden? Fíjense cómo concuerda todo, como un rompecabezas. Ahora noten, entonces, dice, habla del cuarto rey, y entonces dice que en Grecia, en Javán, se levantará un rey que valiente. ¿Quién es ese rey valiente? Alejandro Magno. Al igual que había en el macho cabrío un cuerno que notable. Es el rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad. ¿Hizo Alejandro Magno su voluntad? Que sí hizo su voluntad. Conquistó el mundo en 9 años. Y ya no tenía más que conquistar, así que dijo, vamos a emborracharnos entonces. Y murió en una borrachera a los 30 años. Imagínense. Versículo 4. Pero cuando estará enseñoreando, será quebrantado su reino.
y repartido por los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes. ¿Es históricamente correcto eso? Al pie de la letra. Cuando estaba gobernando en el apogeo de su gobierno, perdió el reino porque murió jovencito. Y su reino fue dividido en 4 reinos. Pero ninguno de los reinos era gobernado por uno de sus descendientes. ¡Qué increíble! Con razón Porfirio dijo, esto no es profecía. Esto es historia que finge ser profecía. Y luego dice, en el versículo 4, por los 4 vientos del cielo y no a sus descendientes, ni según su señorío, con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquí. Ahora, hemos visto Persia y hemos visto ¿qué? Grecia. Ahora, lamentablemente no voy a poder cubrir desde el capítulo 11, 5, hasta el versículo 14, porque es que hay demasiadas cosas, y ese no es el propósito, estudiar historia. Nada más quería ubicarlos. Pero hay 3 versículos donde nos vamos a ubicar con el poder que viene después de Persia y de Grecia. Y es empezando en el versículo 20. Aquí vamos a encontrar el nacimiento, el bautismo y la muerte de Cristo. En el versículo 20 hasta el versículo 22. Y sabemos, por lo tanto, que estamos ¿a dónde en la historia? En esos versículos. Estamos en Roma pagana. Vamos al versículo 20. Entonces sucederá en su silla uno que hará pasar exactor por la gloria del reino. ¿Qué es eso de exactor? ¿Saben cómo dice en el King James Version, que es más fiel al original? A raiser of taxes. ¿Quién es ese? César Augusto. Vamos a Lucas 2. Con razón Porfirio le estaba dando un infarto. Porque esto se profetizó más de casi 600 años antes de que sucediera. Claro, si uno no cree que se puede predecir el futuro, entonces Porfirio tiene razón, pero eso demuestra que las profecías son inspiradas por Dios. Noten Lucas el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Una palabra no bien usada, pero significa taxed. Es la palabra que usa. ¿Ustedes creen que nada más existe el IRS hoy aquí? Ni se lo crean. En Roma también existía el IRS, que yo le llamo Infernal Revenue Service. Y dice en el versículo 2, este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Ya ven dónde estamos en Daniel 11? Estamos en el momento del ¿qué? Del nacimiento de Cristo. Porque cuando se manda a empadronar, ¿quiénes van a su ciudad original, natal? José y María. Así que aquí en el versículo 20 estamos en el nacimiento de Cristo. Ahora el versículo 21. Y sucederá en su lugar, o sea que cuando desaparezca César Augusto, sucederá en su lugar un vil, o sea que el siguiente gobernante sería vil, al cual no darán la honra de su reino. Es decir, que sería odiado por las personas que gobernaban. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. O sea que iba a ser un mentiroso, un hipócrita. Una descripción perfecta de César Tiberio, el que siguió después de César Augusto. Porque era vil, era un borracho, según dice la historia. Y los súbditos de su reino lo aborrecían, no lo pasaban, como dice este versículo. Y era un mentiroso de primera, según dice Tácito, el historiador romano. Interesante. ¿Dónde estamos aquí en la historia? Vamos a Lucas 3:1. ¿Qué estamos usando aquí? ¿Cuál principio?
Historicismo, y también estamos usando la ¿qué? La concordancia, ok. Me van a decir pastor concordancia ustedes la próxima vez que me vean. Versículo 1 de Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanía, tetrarca de Abilinia. Oígame, no voy a seguir leyendo, porque este es un fuerza de lenguas. Ahora, en este tiempo fue que Jesús, más adelante en el capítulo que tenemos, ¿tenemos qué cosa? El bautismo de Jesús. ¿Dónde estamos en la historia entonces? ¿Estamos en Roma pagana, sí o no? Sí. Ok. Ahora el siguiente versículo nos lleva un paso más allá. Déjenme preguntarles algo. La profecía de las 70 semanas, ¿de qué eventos habla? ¿Habla del bautismo de Jesús? ¿Habla de la muerte de Jesús? Y en cierto sentido habla de la venida del Mesías príncipe, del nacimiento del Mesías, aunque no por fecha, claro que sí. Ahora, ¿vemos lo mismo aquí? Fíjense lo que dice el versículo. ¿Es esto una ampliación de Daniel 9? Esa es mi pregunta. Claro que sí. Tiene la misma fecha. Daniel está ampliando en Daniel 11, está comenzando cuando comienzan las 70 semanas con Artajerjes. Y luego dice en el versículo 22, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él, y serán quebrantados. Y aún también el príncipe del pacto. ¿Qué iba a pasar con el príncipe del pacto? ¿Iba a ser qué? Quebrantado. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? A ver. ¿Qué busca en la concordancia? La palabra príncipe. Exactamente. Ahora, ¿saben ustedes que la palabra príncipe... ¿Quieren que les hable un poquito de la palabra príncipe? ¿Me dan unos minuticos extra? ¿Sí? Ok, vamos a hablar de príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? ¿En qué momento estamos aquí? En el momento de la muerte de Cristo, ¿verdad? Nacimiento, bautismo, muerte. Estamos en Roma, ¿qué? Pagana. No hay duda. Ahora, ¿quién es este príncipe del pacto? Déjenme darle algunos versículos. En Daniel 8:25 se le llama el príncipe de los príncipes. Solo voy a mencionar los versículos. El príncipe de los príncipes. Dice que el cuerno pequeño se levantaría contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es ese? No hay duda. En Daniel 9:25 se le llama Mesías príncipe. En Daniel Daniel 10:21 se le llama Miguel su príncipe. ¿Y quién es Miguel? No hay duda de que... ¿Saben cuántas veces en la Biblia se usa la palabra Miguel? El nombre Miguel. 5. Y cada vez, escuchen bien, cada vez que se usa el nombre Miguel, y el nombre Miguel significa quién es como Dios, es un nombre desafiante. Y por eso siempre que aparece Miguel, aparece en escenas de conflicto con Satanás. Siempre. Aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 12:7. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Aparece en Judas 9, donde Satanás pelea con Miguel sobre el cuerpo de Moisés. Aparece en Daniel 10, luchando Miguel contra el príncipe de Persia, Satanás, para que Ciro dé el decreto para libertar al pueblo de Dios. Y en Daniel 12:1 aparece el gran príncipe en conflicto con el rey del norte.
O sea, ¿quién es el príncipe? Príncipe del pacto, el Mesías príncipe. En el 12:1 se le llama Miguel el gran príncipe, que se le llama en Hechos 3:15 el príncipe de vida. No es más ni menos que Cristo Jesús. Ahora hay un nombre más que se le da a Jesús en Daniel, donde se usa la palabra príncipe. Vamos a leerlo rápidamente en Daniel 8, para que no tengan ninguna duda de que este príncipe es Cristo y que Cristo es Dios. ¿Ok? Daniel 8 y el versículo 11. Daniel 8 y el versículo 11. Aún contra el príncipe de la hueste se engrandeció. O sea, el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de la ¿qué? Contra el príncipe de la hueste. ¿Qué es eso del príncipe de la? Aquí dice príncipe de la fortaleza. En inglés dice against the prince of the host. ¿Qué significa esa palabra host? Ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Son los ejércitos de esos. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Pelea. O sea, aquí tenemos el príncipe de la fortaleza. En realidad es el príncipe de las huestes. Jehová de los ejércitos. Es la misma palabra, la palabra hueste. ¿Saben ustedes que ese nombre, Prince of the Host, o príncipe de la fortaleza o de las huestes, aparece solo una vez más en toda la Biblia? ¿Le gustaría saber dónde? Búsquenlo en la concordancia. No, vamos a leerlo, libro de Josué. Josué capítulo 5, y escuchen el contexto para que ustedes vean que ese príncipe del pacto no es más ni menos que Cristo, que fue quebrantado. Dice en Josué el capítulo 5 y el versículo, empezando en el versículo 13, hablando del momento cuando iban a atacar a Jericó. Los ejércitos de Israel estaban a la expectativa, y dice en el versículo 13, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Noten el versículo 14. Y él respondió: no, mas el príncipe del ejército de Jehová. Ahí se traduce la idéntica frase, príncipe del ejército. Pero en Daniel se traduce príncipe de la fortaleza. Por eso no vemos la conexión. Pero con la concordancia vemos la conexión. Les da la definición de las palabras hebreas. No necesitan ni siquiera saber hebreo, teniendo la concordancia. Les dice que es la expresión exacta. ¿Y quién es este príncipe del ejército? Sigamos leyendo. Y él respondió: no, mas el príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¡Ojo! Este príncipe es ¿qué? Dios. Él lo reconoció cuando el ángel cuando Juan trató de adorar al ángel en Apocalipsis, que era Gabriel. El ángel le dijo: no lo hagas. Pero cuando dice aquí que Josué se arrodilló ante el ángel, no solamente el ángel recibió adoración, sino noten lo que sigue diciendo. Y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Señor y siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿En qué otra ocasión vemos esto? Cuando Jehová se le apareció en la zarza ardiente. El ángel de Jehová es Jehová. ¿Está claro quién es el príncipe? ¿De dónde lo sacamos? ¿Especulación? ¿Del periódico? No, lo sacamos de la Biblia, de la concordancia. Ok, exactamente, de la concordancia. ¿Cuántos compraron una concordancia aquí en el campestre? ¿Cuántos compraron una concordancia? ¿Cuántos tienen una concordancia? Bueno, no la compraron porque la tienen, pero los que no la tienen, hagan un esfuerzo y cómprenla mientras están aquí. Y tomen su decisión de que van a volver a su casa a estudiar la Biblia con la concordancia. Eso lo digo en serio.
No esperen 2 semanas para comenzar a estudiar, porque no van a comenzar. Apenas lleguen a su casa el domingo, sacaron 2 horas para estudiar. ¿Les parece? Porque si lo dejan dentro de 2 semanas se va el espíritu del campestre, ¿verdad? Y como que nos olvidamos. Pero si empiezan a formar un hábito desde el momento que regresan, entonces cuando regrese yo algún día al campestre y les pregunte ¿cuántos han estado estudiando la Biblia con la concordancia? Todos levantan la mano. Ok, otra vez a Daniel 11. ¿Qué horas son? Ve, yo no cargo reloj porque es un enemigo muy grande. Ok, Daniel 11. Estamos en Roma pagana, ¿sí o no? Cuando el príncipe del pacto fue ¿qué? Quebrantado. Dice que el Mesías príncipe, en Daniel 9 dice que el Mesías príncipe a la mitad de la semana se le quitaría ¿qué? La vida. Es lo mismo. ¿Concuerda Daniel 11 con Daniel 9, sí o no? Claro que sí, hay que estudiarlos juntos. Y allí está el secreto para entender los 1335 días, de los cuales hablaremos el sábado por la tarde. El secreto está en conectar Daniel 8 con Daniel 11 y 12. Y yo les di un material. Bien bonito en verde y rojo. Recién nos trajeron una copiadora que copia en colores en la oficina. Y ahí ustedes encuentran las conexiones entre Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12. Estudienlas. Por eso les di este material. No vamos a estudiar todo esto nosotros, porque no tenemos tiempo. Pero ustedes tienen ahora el material. Fíjense la conexión entre Daniel 8 y 9 y Daniel 11 y 12. Y verán que Daniel 11 y 12 es una explicación de Daniel 8 y 9. Estudienlo desde ese contexto. Ahora vamos rápidamente al versículo 31 y vamos a concluir ya. Sí. Para mí, Daniel 11 está en estricto orden cronológico. En otras palabras, no va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. O sea, los eventos que vienen después del versículo 22 siguen en secuencia, cronológicamente el versículo 22. Si quiere podemos hablar sobre eso después. Yo tengo un material Yo tengo un material sobre la primera mitad de Daniel 11. Si desean conseguirlo, podemos copiarlo. Pero yo no lo he tratado porque es que es muy complejo hablar de la guerra de los sirios con los ptolomeos y esto y lo otro. Y ustedes no quieren saber todo eso. Es historia antigua. Ya hemos dado suficiente evidencia de que esto se ha cumplido y de la secuencia. Eso es lo que me importa a mí, que capten la secuencia. Persia, Grecia, Roma pagana. ¿Y cuál creen ustedes que sería el próximo poder? ¿Y de dónde sacan tal idea? Porque somos historicistas. Y usamos la concordancia. Ok, exactamente. Óigame, yo creo que ustedes hasta sueñan con la concordancia ya, ¿verdad? Ok, ahora vamos al versículo 31 y solo voy a leer, no voy a interpretar, vamos a interpretar esta noche. Porque esta noche sí estamos en el 31, ahí vamos a comenzar. Pero había que poner el contexto, ustedes entienden, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 39. Y ustedes me van a decir quién es este. Y serán puestos brazos de su parte. ¡Wow! Cuánto quisiera yo interpretar eso, pero lo hacemos a la noche. Y contaminarán el santuario de la fortaleza, es decir, de la hueste. Y quitarán el continuo. ¿Quién quitó el continuo en Daniel 7? El cuerno pequeño. Déjenme decirles algo. No es una interpretación, es una explicación. Ustedes notan en su versión que dice continuo sacrificio. Pero ¿se dan cuenta que la palabra sacrificio está en cursiva? En letras distintas. ¿Cuántos tienen letras distintas donde dice sacrificio? A ver, lea la palabra sacrificio. ¿Cuántos tienen un estilo de letra diferente donde dice sacrificio? ¿Saben por qué?
Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes encuentran en la versión antigua de Reina Valera palabras en cursiva, significa que los traductores creen que esa palabra debe estar allí, pero que no está en el original la palabra sacrificio. O sea, como la palabra continuo se usa para el sacrificio en el Antiguo Testamento, ellos asumen de que la palabra continuo debe ir vinculada con la palabra sacrificio. Pero vamos a ver en esta noche que esa conexión no debe ser así. Y ustedes tienen una hoja, la hoja anaranjada, que les comprueba que el continuo es mucho más que el sacrificio del santuario. Así que cada vez, otro ejemplo, cuando habla de la muerte de Jesús, dice en San Lucas, el capítulo 23, dice, y era la víspera, y estaba para rayar el sábado. Eso es lo que dice. Pero ustedes encontrarán que los traductores ponen, y era la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y encuentran que la expresión de la Pascua está en cursiva. Es un método que ellos usan para negar de que era la víspera del sábado. Y lo que dicen es que era la víspera de la Pascua. Fíjense, porque como la Pascua era un sábado judío, ¿ves? Sábado ceremonial. Entonces dice, bueno, el sábado, la víspera del sábado, pero el sábado no era el séptimo día, era la víspera era de la Pascua. Ajá. De la Pascua, para poderse escapar del sábado. Y lo mismo hicieron con la expresión sábado. En vez de traducir la palabra sábado con sábado, ponéis que día de reposo. Oigan ustedes, tendrían que poner gemera ton sabatón. Tendría que haber 3 palabras para decir día de reposo. Pero en el original dice sábado, no dice día de reposo. Y saben ustedes que los adventistas protestaron, porque entre los mayores contribuidores de las sociedades bíblicas están los adventistas. Y cuando hicieron ese cambio, la iglesia adventista protestó. Y yo creo que no protestamos suficientemente fuerte. Porque lo que hicieron fue un acomodo. Y en algunas versiones dijeron, está bien, al lado del día de reposo ponemos un asterisco y al pie de la página ponemos, aquí equivale a sábado. Pues si aquí equivale a sábado, métanlo. ¿Sí o no? Es un método de escapar al sábado. Y les podría relatar muchas otras cosas que han hecho para escapar del sábado y del estado de los muertos, pero ya ese es un tema sobre versiones bíblicas. Pero el punto es que yo necesito que ustedes entiendan que cuando la palabra aparece en cursiva, ellos asumen que debe ir, pero no está en el original. ¿Entienden? Ahora, con esa explicación, dice, pondrán la abominación espantosa. ¿Saben lo que es la abominación espantosa? Si no saben, vengan esta noche. Vamos a hablar de... Ahí habla de la implementación del domingo como el día de reposo. La abominación espantosa. Le estoy adelantando, estoy interpretando. Versículo 32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y fuego en cautividad y despojo por día. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, ayudados de pequeña ayuda, en otras palabras. Tengo que morderme la lengua para no interpretar. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esa expresión es hasta el tiempo del fin, dice en el original, porque aún para eso hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas o blasfemia, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha esta determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, es decir, no hará caso al Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, no hará caso al amor de las mujeres. Celibato.
no interpretemos. Ni se cuidará. Quiere decir que no hará caso de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios Mausim. Esa es la palabra hebrea, transliterada. ¿Por qué? Lo vamos a interpretar. Dios que sus padres no conocieron, honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim crecer en gloria, y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Mucho hay en este pasaje, pero lo vamos a interpretar esta noche, vamos a empezar esta noche. ¿Sí? A Mausim, y ponen al Dios de los baluartes o al Dios de las fortalezas. Exactamente. Esto, vamos a leer algunos versículos, otros de la Biblia donde aparece la palabra Mausim, para interpretar lo que quiere decir, usando la concordancia. Mausim, Mausim. Viene de la palabra hebrea Maos. Bueno, dejemos para esta noche. ¿Cómo? Júpiter es una versión católica, ¿sí o no? Claro, ellos son preteristas. Para ellos eso se refiere al tiempo de los emperadores romanos. ¿Se acuerdan que les hablé del preterismo? Lean la versión católica y encontrarán que toda la traducción está hecha de tal manera que cuadre con Nerón y con César Augusto y con Diocleciano. Ellos dicen que Nerón era el anticristo. As we walk through midnight dreams, every step a tender sigh beneath the glow of endless sky. The world fades away, it's just us two, wrapped in the glow of the midnight blue. In the silence, love's pure and true, dreaming in the light of you. Whispers of the nighttime breeze, we move with such tender ease. Every star a promise made in this moonlit serenade. Y dicen que su nombre da 666. ¿Ven? Y de esa forma, sabrosito, Nerón fue el anticristo, nosotros no somos. Y creen y nadie se da cuenta que la Iglesia Católica es el anticristo. Ese es el propósito. De eso vamos a hablar esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias nuevamente porque nos acompañaste esta mañana. Te damos gracias por las gloriosas verdades en cuanto a la profecía del Rey del Norte. Y te damos gracias que el Rey del Norte no será el último poder en gobernar, sino que tú serás el último en gobernar. Y que si nos unimos a ti, podemos tener la seguridad de habitar por los siglos de la eternidad contigo. Bendice a los jóvenes, Señor. Ayúdales a estudiar tu santa palabra. Te ruego que les ayudes a fortalecer sus mentes con lo que realmente vale la pena. Y que puedan hacerle un frente al enemigo. Y que puedan conquistar muchas almas por medio de sus palabras y su ejemplo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.